Entonces como que yo dije, ok, ya encontré toda la información. ¿Y ahora qué? Sí. Genial, sí. ¿Ahora qué? Y ahí me Ujú. gustaría que habláramos de algo muy importante y es qué herramientas o qué técnicas fuiste encontrando que te ayudaran a ese y ahora qué. Bueno, sí, dentro de la formación teníamos muchas opciones, em, pero como que yo quise darme la oportunidad de trabajar en mí misma primero. ¿Qué le hacía falta a Liliana en ese momento para que todo estuviera bien? Sí tenía la información, sí sabía que venía de otro lado, pero yo dije, yo carezco de amor propio. Y yo me sentía débil, yo decía, yo no me merezco nada, me merezco que me dejen a un lado, me merezco que ni me miren, que todo eso era mi conversación interna. Y entonces cuando yo empecé a hacer mi proceso, yo dije, quiero empezar por mí, quiero realzar lo que soy, quiero realzar esa parte femenina, quiero encontrarme conmigo misma primero para saber de qué soy capaz. Lili, perdón, te interrumpo. Ahí pasó algo muy especial y es que, bueno, digamos que no es obligación, pero cada uno sabe en qué momento requiere un acompañamiento uno a uno, ¿sí? Porque como tú lo dices, hay un montón de espacios, herramientas, prácticas, pero hay cosas que uno realmente necesita a alguien que lo acompañe, porque imagínense lo que puede pasar para un ser humano que lleva, no sé, más de 10 años en una situación de maltrato, de desvalorización, de descalificación, tú no vales, tú no sirves, tú no mereces, pues todo eso va impactando en nuestro inconsciente. Y Ujú. desde ahí, o sea, está uno tan inmerso, tan sumergido en ese problema que es muy difícil. Pero yo creo que para muchas personas surge ahí una pregunta, Lili, y es, sí, pero ¿cómo hago para que el dinero llegue para hacer eso? Porque no tengo dinero, porque eso es lo que muchas veces a mí también me dicen. Cuéntame cómo resolviste ese punto. Mm, para resolver la parte del dinero, saneé a mi mamá. Para mí fue una parte muy puntual porque todo me estaba incomodando. También en el proceso empecé a sentir resistencia, no quería absolutamente nada con mi familia. A veces sí, a veces no. Pero yo decía, prefiero vivirlo más solita porque ellos no están entendiendo absolutamente nada de lo que yo estoy viviendo. Ellos querían que yo fuera un proceso terapéutico en donde salía feliz y no más. Pero por el contrario, lloraba más y me estresaba más con todo. Pero entonces yo dije, ¿qué me está pasando con el dinero? Porque realmente yo siento que merezco también estar en un momento estable en esto, sí, después de todas las situaciones que he vivido, pero ¿qué me está pasando? Entonces encontré muchas situaciones de abandono, de sentirme sola en mi niñez. Entonces como que yo lo até, obviamente, a la parte del dinero. Yo dije, ¿qué me está queriendo decir el dinero? Que yo, para mí, no puede estar conmigo porque mi mamá no podía estar conmigo por estar trabajando. Ujú. Entonces empecé a asociar muchas cosas a raíz de mi mamá, que ya tenía súper claro que la parte de prosperidad era con ella, y empecé como a desarticular todo eso, a decir, bueno, esto me está incomodando a mi mamá, si me está incomodando, hice el proceso para saber por qué me está incomodando el dinero. Entonces yo dije, no, mi mamá no tiene por qué incomodarme, empecé a hacer el proceso con ella, le hablaba mucho, le explicaba, mamá, estoy en un proceso de esto, va a pasar esto, pero yo, para mí es muy importante poder abrir mi corazón y decir lo que no fue tan bonito para mí, lo que me faltó para poder sanar esa parte que para mí es importante. Aún lo sigo trabajando porque eso es un trabajo de todos los días y amo trabajar en mí todos los días, pero ella es la que me está mostrando todo el camino. La relación con ella, a medida que empezó a cambiar, a fortalecerse, a entender qué fue lo que pasó con ella también y entender por qué hizo lo que tuvo que haber hecho en su momento, toda la parte económica se empezó a mover. Yo decía, me está llegando dinero de un lado, a veces recibía dinero de un momento a otro, personas de, no, toma, te quiero dar un bono, un intensivo por X cosa, y me llegaba dinero inesperado. Yo decía, esto estoy haciendo las cosas bien, pero el punto de partida mío fue trabajar a mi mamá. Todo el linaje femenino lo empecé a trabajar y se me empezó a desbloquear esa parte del dinero. Claro, porque para mí me recuerdo mucho que hubo un momento donde el grupo estaba un poco
digamos que en cada formación se crean vínculos muy estrechos porque hablamos de cosas muy profundas y todos en uno u otro momento llegan a abrirse. Yo no recuerdo en cuál módulo fue, si fue en el cuarto o en el quinto, creo que fue en el quinto. Sí. Sí. Digamos que ya como entrando como a la segunda etapa de la formación, donde ya todo el mundo debe estar como más sintonizado, eh, muchos aún estaban como en, no encuentro mi camino, no sé cómo avanzar. Y para ese módulo le pedí a Liliana que les compartiera a sus compañeros lo que estaba sucediendo, lo que ella estaba viviendo. Y a partir de ahí, ella les compartió justamente eso, que había tenido acompañamientos con su tutor, ¿sí? Con Alex, que había tenido acompañamientos con Doris María para trabajar también el tema de la relación con sus hijos. Doris María es mi mamá, que dicta también el último módulo de la formación. Pero entonces ellos decían, pero ¿cómo así si no tenía dinero? Es que ella tomaba la decisión y todo iba llegando, ¿sí? Sí. Y ahí fue la determinación, y yo creo que eso fue, era como la vida apoyándote y premiándote, diciéndote, tú quieres sanar, estás haciendo tu parte. Lili empezó con mucha resistencia, pero yo también quiero decirles que después fue ver todo su compromiso, su fuerza, su entereza para hacer cada cosa que hay que hacer y hacía todas las tareas al 100%, no como que pereza, no, esa actitud del inicio, la resistencia del inicio se quedó atrás porque ella empezó a encontrar el cómo, el por qué, el para qué de todo lo que estaba viviendo y de ahí fue superando todas estas etapas y fue empezar a ver a una persona, una mujer súper comprometida, dispuesta a tener una relación diferente con sus hijos, con ella misma. Se convirtió en una líder de la formación. Fue muy bonito cuando yo pienso, y es que lo tengo así súper grabado, el momento inicial de verte presentándote y luego verte ahí frente a los compañeros, respondiéndoles preguntas, hagan esto, yo hice esto, está pasando esto en mi vida, y como muchos te miraban y era como si se volviera a encender la luz de esperanza en sus ojos, que eso es lo que sé que en este momento está pasando para muchas otras mujeres que te están escuchando. Y Lili, me emocioné. Me emocioné de pensar en tu transformación y en las muchas personas que van a reconocer su fuerza en ti. Y me gustaría que les contaras, bueno, cómo, cómo esta experiencia te fue cambiando, qué momentos difíciles tuviste que superar a lo largo del proceso. Como que abres tu corazón de acuerdo a eso que pasó, a todo lo que la persona en la que te fuiste convirtiendo. Creo que uno de los retos más grandes fue volver a enfrentar a mi expareja en todos los procesos legales. Me sentía mínima, me sentía pequeña, decía, aquí me van a acabar, aquí ya, o sea, me quitaron lo único que para mí es más valioso en la vida, son mis hijos, y yo decía, no, aquí ya todo quedó a favor de la otra persona. Nada, ya dije, esto se está convirtiendo ya como en una pelea que yo ya no quiero estar más ahí, yo ya cedí, ya quería ceder por completo. Eh, Cuando me empecé a transformar, cuando empecé a trabajar en mí, a reconocer el poder tan inmenso que tengo, porque eso es mínimo lo que he visto de mí, eh, empecé a trabajar las audiencias de una manera diferente. Ya no lo hacía desde el odio ni desde el rencor ni nada de eso, porque sabía que la única que se estaba haciendo daño a toda esa situación era yo misma, obviamente, y empecé a meterle amor. Yo dije, esto es lo que nos hace falta, yo quiero trabajarlo desde el amor, no sé el por qué, pero me brotó que tenía que ser así. No porque quería que las cosas fueran en armonía por completo y volver con esa persona, no quería, pero sí sabía que tenía que cambiar la metodología de mi proceso porque no me estaba funcionando estar en guerra. Entonces me entrené mucho, soy muy de entrenamientos, demasiado disciplinada, me encanta seguir trabajando un día y el siguiente lo mismo hasta que ya mi mente se convenza que es las cosas así y punto.
Entonces, siempre me entrenaba para las audiencias y decía, esto es mío, yo tengo el poder para poderlo sanar, para poderlo superar, para poder darle vuelta a toda esta situación, porque la única manera es enfrentándolo. Yo ya no quiero estar más escondida y quiero esa Ujú. persona mínima, pequeñita, que se sentía como tan masculina y tan inferior a todo el mundo, ya no quiero que exista más. Esa fue la decisión que yo tomé. Yo dije, ya quiero salir al mundo porque quiero saber qué es lo que pasa de una manera diferente. Cuando yo tomé esa decisión y empecé a coger la fuerza y el poder, yo decía, todas las audiencias empezaron a salir prácticamente a favor mío, ya no habían gritos, ya no me insultaban, ya me tenían respeto también, ya era la otra persona la que se equivocaba más que yo, y yo decía, esto es lo que verdaderamente vale la pena. Cuando empecé a darle vuelta a toda la situación, dije, listo, si puedo hacer esto con una audiencia en donde ya me están respetando, en donde ya no tengo el conflicto y en donde por cosas de la vida y de Dios mis hijos siguen conmigo, yo dije, tengo que poder darle vuelta a mi vida. Y también empecé, yo fui, no sé si fui muy curiosa desde el primer día de la formación, independientemente que estuviera como muy aislada de todo, pero yo todo lo que iba encontrando lo iba anotando. Esto yo lo viví, esto lo tengo, lo he sentido, mi cuerpo ha pasado por esto, mi corazón pasó por esto, ya encuentro el Claro, es significado. que Sí, hasta tu preinfarto nos hablaba de cómo estabas perdiendo el territorio, exacto. de cómo estabas además viviéndolo en masculino. Bueno, nos hablaba de todo lo que es lo que ya hoy sabes que eso Ujú, significa. exactamente. Sí, y eso fue como el plan que yo dije. Yo dije, estoy haciendo resistencia, pero aún así quiero hacer la tarea. Quiero saber qué significa cada cosa. Módulo por módulo, eso fue lo que me dediqué a hacer, a tomar nota y Lili, a yo creo lo mío. que ahí estoy muy de acuerdo contigo porque a veces la gente cree que ser como que cuestionar las cosas es decir, no, eso no sirve, no, eso no sirve, pero cuestionar realmente las cosas es aplicarlo, ponerlo a prueba y ver si funciona o no. Exacto. Y esa siempre es la invitación. Tú sabes que desde ahí, yo desde el inicio les digo, no me crean, hagan ciencia, pongan a prueba todo esto, hagan ciencia, porque pues a mí ya me funcionó, yo ya transformé mi vida, no necesito convencerlos. O sea, si ustedes se convencen o no, eso no va a cambiar el resultado que yo ya tengo hoy en mi salud, en mi vida, en mi economía, no lo va a cambiar, pero sí puede cambiar lo que está pasando en la vida de ustedes. Y la invitación para ti que nos estás viendo, escuchando hoy, es que dejes de escuchar y empieces a aplicar, porque eso fue lo que Lili empezó a hacer. Dijo, ok, no estoy de acuerdo, no sé si funciona, pero lo voy a aplicar. Y en eso se encontró con la sorpresa de que, wow, funciona. ¿Cuándo supiste que esto funcionaba, Lili? Cuando empecé a sentirme mujer, cuando empecé a sentir que realcé mi feminidad, que Bueno, me y empecé a cuéntales qué pasó encontrar. además con tu peso. No, mi peso, Es que Lili genial. además, les cuento que se rejuveneció. Sí, no fue como bajó de peso, no, Lili se rejuveneció. Sí, mi cara, o sea, yo me acuerdo que cuando tenía la oportunidad de hablar con personas como profesionales, como con médicos, siempre me decían, tú debes tener 55 años y yo, no, y cuando me decían eso tenía como 30 años. Y yo decía, no puedo creer que yo refleje 55 años, o sea, me sentía muy mal, o sea, el cuerpo hablaba demasiado de cómo estaba yo. Pero sí, eso fue otra parte bonita porque mes a mes empecé a sentir mi cuerpo, empecé a sentirme, sí, esa parte femenina fue impresionante el trabajo que yo hice porque empecé a reconocerme quién era yo, a amarme como estaba y también me di cuenta que cuando me empecé a aceptar como estaba en ese momento, el cuerpo empezó a reaccionar de una manera más mágica todavía. O sea, de por sí que nosotros somos de caderas anchas, pero la figura se empezó a notar muchísimo más, empecé como a sacar pecho porque antes andaba súper agachadísima, el peso de las cosas también hacía que estuviera así, Ujú. mm, pero no, el encuentro conmigo misma, el permitirme descubrirme fue lo que rompió con todo el peso, tenía tallas de XXL, hoy ya estoy en talla S de blusa o pantalón talla 10,
Y eso, yo dije, eso nunca va a pasar conmigo, porque estaba en un exceso impresionante, pero no, todo el proceso que llevo ya 1 año y medio más o menos en quererme, en cuidarme, en consentirme, ha sido bastante mágico y el organismo se reconoce lo que he podido trabajar. Bueno, mi Lili, ¿qué palabras o a qué invitarías a las mujeres que están pasando por una situación como la que tú viviste? Quiero que les digas un qué hacer. Ay, yo creo que si de Yo diría verdad, que más bien si quieres por dónde empezar, porque el qué hacerse que es por dónde empezar. ¿por dónde empezar? Por querer un cambio, por decir de verdad el sí o dar el sí de verdad a un cambio. Que no sea de pronto de decir yo solamente quiero que se me corrija X cosa en la vida nomás y dejar el resto así. No, o sea, Ujú. someternos a un cambio de verdad por completo te permite crear la vida de tus sueños, estar estable, estar en bienestar. Al día de hoy, yo en este momento no tengo como ese sufrimiento que tenía antes, no lo tengo relativamente, todavía hay cosas que estoy trabajando, pero me despierto tranquila, me despierto feliz, duermo y descanso súper bien y eso no pasaba en mi vida, no era así. Entonces, creo que la invitación en estos momentos para las mujeres, uno, lo que sea que estén viviendo va a pasar. Eso no se queda para toda la vida. Dos, que se abran a recibir el mensaje del para qué están viviendo esa situación. Y el tercero, y creo que lo más importante es, eh, permítanse estar en un proceso, en un tratamiento terapéutico así como tan a fondo, porque la vida les va a cambiar demasiado. Esto es demasiado, pero demasiado mágico, independiente de las resistencias, independiente de todo lo que estén viviendo, todo se acomoda, absolutamente todo se acomoda. Y nada, o sea, toda la parte, si son personas o si son mujeres que están en situaciones en este momento de conflictos legales, de situaciones como de alimentos, de problemas con su pareja, la pareja es el mayor maestro que nosotros podemos tener y yo en estos momentos le agradezco tanto a él todo lo que me mostró, todo lo que me enseñó, porque también descubrí qué era lo que yo no quería más en mi vida, qué era lo que tenía que sanar tanto en mi clan familiar, que venía repitiéndose generación tras generación, como lo que yo definitivamente no me merecía. Entonces, todo eso es que simplemente conectar con la esencia de cada una, es simplemente decir, quiero un cambio, quiero que las cosas sean diferentes y lanzarse con miedo o sin miedo, pero hacer el proceso va a valer muchísimo la pena. En estos momentos estoy en esa etapa bonita, porque ya pasé de ser víctima a ser sobreviviente y a apoyar a otras personas. Esa etapa es maravillosa, la que estoy viviendo. Bueno, Lili, ¿y cómo encontraste o cómo conectaste con ese propósito? Porque, bueno, antes de ya de hacer esta grabación, tuve la oportunidad de escuchar un poco a Lili y me gustaría que contaras ya como qué hay después de toda esa travesía, con qué te encontraste. Bueno, yo sabía que quería servir a las personas. Para mí el don de servicio siempre lo he tenido como muy activo, pero también quería descubrir de qué manera quería ponerlo en práctica, porque no es simplemente estar como como que yo quiero ayudar a una persona, quiero ayudar a la otra, quería hacer algo como más, saber el enfoque y si el propósito más a fondo de lo que yo tenía o que quería hacer. Después de la formación, empecé a trabajar como más como en la conexión conmigo misma, mmm, me conecté muchísimo más a través de las meditaciones, ya era algo más mágico, ya era más profundo lo que hacías, ya no eran 10 minutos, 15 minutos, ya era una conexión de 1 hora. Yo creo que la meditación más linda y la que me mostró precisamente el propósito de mi vida fue una meditación de 3 horas. Y la hice en mi casa de infancia. Yo decía, algo tiene que ver esa casa para que yo todavía esté yendo y viniendo de allá. Ahí se me reveló absolutamente todo, lo de ser terapeuta, qué tipo de terapeuta quería ser, porque la biosanación abarca absolutamente todo, es para grandes, medianos y chicos,
sin problema, pero yo decía, yo quiero tener un enfoque o algo muy preciso. ¿A qué vengo yo en estos momentos? Entonces se me reflejó mucho mi vida y yo decía, hay muchas mujeres que en estos momentos necesitan como una guía, un apoyo, sienten que están perdidas, sienten que no hay un camino y yo dije, yo me quiero enfocar por ese lado. Curiosamente, hoy le estaba contando a Dianita eso, que pasó algo muy bonito porque se me ha involucrado mucho la parte de adolescente en mi vida últimamente y yo decía, yo siento que algo tengo que hacer por ahí, pero no me sentía como capaz, no me sentía como segura. Sin embargo, yo también en medio de ser como abierta y de experimentar también muchas cosas, yo dije, muéstrese lo que se tenga que mostrar en mi vida para que yo coja el camino. Y en efecto, empezaron a pasar muchas cosas a nivel de adolescentes cercanos. Yo decía, bueno, tengo mucha información, hay muchas mamitas que están sufriendo con sus hijos de 13 a 17 años, no saben qué hacer, hay psicólogos, que vuelvo y te digo, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero hay personas que no se quieren hacer cargo de los adolescentes y yo no entendía el por qué ni el para qué. Lo empecé a trabajar con mis hijos. La estructura que hemos hecho con ellos ha sido muy mágica porque ellos siento que no han tenido una conexión con otra persona, sino de la misma manera en que lo han hecho conmigo, ha sido muy bonito. Han podido superar muchas situaciones a nivel de colegio, a nivel personal, y dije, ok, aquí hay algo también que me está haciendo un llamado, pero como que voy despacio porque sí, también tenía la creencia, como muchas personas, los adolescentes son difíciles, los adolescentes no se pueden trabajar tan fácil. Yo decía, no, son seres humanos y me metí en mi rollo, en mi conversación interna de decir, son seres humanos, a ellos también se les puede aportar algo. Y ayer tuve mi primer contacto con un paciente de 15 años que me encontró totalmente como indefensa porque yo dije, aquí va a pasar algo, pero no me siento preparada. Sin embargo, dije, necesito vivir esta experiencia para saber si es por ahí, porque lo tengo muy, me está resonando demasiado. Y yo siento que fue una experiencia muy bonita. Casi siempre lo hacemos de manera virtual, pero él decía, no quiero nada virtual. Y yo decía, ok, vamos a darle como gusto y vamos a escucharlo a ver qué quiere. Lo hicimos al aire libre y yo siento que ha sido la conexión más bonita que he podido tener con un ser humano. Él también tuvo una manera de expresión conmigo, se soltó, se liberó, pudo decirme cosas que ni siquiera había podido sacar como en 2, 3 años que lleva la situación de ellos. Entonces dije, aquí reafirmo una y mil veces que mi propósito de vida es impulsar a las mujeres y trabajar con mis chicos, con mis adolescentes, porque tengo una conexión muy bonita con ellos. Además que el propósito y el camino se va mostrando, siempre es así. Sí, 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 o sea, te puedes sentir perdido en cualquier momento, pero lo importante es como parar y decir que se muestren las cosas, estar en calma, paciencia, porque esto también es de paciencia, esto no se revela de la noche a la mañana, y ya empezó como a organizar todo y hoy lo ratifiqué, ya sé cuál es mi propósito de vida, no porque no le vaya a decir que no a alguien, a un hombre que llegue a trabajar conmigo, no, porque también sé que los papás están en el mismo proceso y eso es muy notorio últimamente, pero sí encontré ya, puedo decir fiel y con toda la certeza del mundo que ya encontré mi propósito de vida y esto fue gracias a Dios, sanación emocional. Bueno, mi Lili, a mí me encanta escucharte hablar con esa ilusión, saber, pues que tú sabes que ese es el propósito de la formación, primero impactar nuestra propia vida, poder transformarnos a los que nos rodean, ¿sí? A nuestros hijos, pareja, padres, hermanos, porque la transformación nuestra empieza a mover muchas cosas en el clan y a partir de ahí ver de qué forma voy a servir, como tú lo dijiste. Hay muchos caminos, hay muchísimas posibilidades. Dentro de sanación emocional se adapta para todas las posibilidades que existen. Y me gustaría que, pues, que cerráramos este espacio, Lili, con unas palabras de tu corazón para las personas que están pasando por un momento como estos. Que tú que ya estás del otro lado del puente, ¿no? Porque
esto haya sido sencillo, o ya no tengas ningún reto, porque esas son otras de las cosas que la gente piensa, ah, bueno, como tú ya pasaste la formación, ya no tienes retos, ya todo está resuelto. Lili también les decía algo y es, esto no pasa de un día para otro, pero tampoco se toma eternidades, o sea, estábamos hablando de 14 años y en un año y medio toda la transformación que ha llegado. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está en una situación de crisis, quisiera que llegara un toque mágico y que todo se iluminara y ya todo pasara. Pero sí quiero que te conectes, Lili, con unas palabras para la Liliana de ese momento, la Liliana que estaba viviendo esa situación de oscuridad, de dificultad, porque creo que tienes cosas muy importantes para entregarle a las mujeres que como tú están en ese momento. Yo creo que me puedo decir o le puedo decir a la Liliana de ese momento que agradezca, que agradezca porque toda la situación que estaba viviendo era para encontrarse con ella misma, eh, para hacer la vida que ella quiere o quería, eh, pero sobre todo para corregir lo que no estaba tan bien en la vida de ella. Que todo desde la gratitud, todo desde el amor, porque relativamente este proceso se lleva o lo llevé a cabo desde el amor y para mí esa fue la mayor transformación que yo tuve. ¿Qué más puedo decirle a Liliana de esa época? Que es una valiente, porque este proceso es durísimo, fuertísimo, es demasiado introspectivo, pero que es una valiente, o sea, que todo lo que tenía que vivir era para salvarse a ella misma también, salvar y liberar a su clan también, pero sobre todo para reconocer y empezar el camino que de verdad ella quería. Y eso también se lo puedo decir abiertamente a las chicas o a las mujeres que están en estos procesos o en estos momentos pasando por lo mismo. Todo va a pasar, vuelvo y repito, todo pasa. Lo importante es la conexión, es decir, sí, avanzar y meterse de lleno a transformar lo que se tiene que transformar, a ser espirituales, a no despegarse de esa parte como celestial, espiritual o católica, lo que sea, de la religión que sean, porque ese es el mayor impulso y ese es el mayor, mm, tal vez la mayor fuerza que uno recibe en medio de todo este proceso. Saber que estamos acompañados y saber que cuando termine todo esto, toda la iluminación que tuvimos tenía un propósito de una persona más arriba de nosotros. Bueno, mi Lili, yo estoy muy agradecida contigo, con la vida también de haberme permitido ser testigo de lo que pasaste, de todo lo que superaste, de que además saber que hoy estás acompañando a otros. Sí, Sí. sé que en este momento hay muchas personas que seguramente van a querer poder contactar contigo y me gustaría que les contaras cómo encontrarte. En estos momentos tengo disponible Instagram, la cuenta se llama respirayconecta.oficial, que próximamente va a también salir al mercado ya porque sé que la gente lo está pidiendo, sé que las cosas que estamos haciendo en estos momentos con nuestros pacientes eh, quieren que llegue a más, que tenga un alcance obviamente mucho más amplio. Y nada, por el momento esa es la cuenta que estamos activando. Bueno, mi Lili, muchas gracias por este espacio. Te mando un abrazo enorme. Siento muchísima gratitud y te deseo también lo mejor porque sé que hay muchas más personas esperando por tu mensaje. Te mando un beso Gracias, grande. gracias mi André por este espacio. Te adoro, tú sabes cuánto te aprecio y te agradezco todo lo que también me viniste a entregar en todo este proceso que yo viví. Muchas gracias por este espacio y ojalá que esto llegue a todas las mujeres que de verdad lo necesiten. Yo sé que así será. Gracias a todos y si les está gustando este contenido que están viendo, recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir estos videos. Sé que en tu entorno hay muchas personas que están necesitando este mensaje y que seguramente este video puede ser la puerta para la sanación que están pidiendo. Nos vemos en un próximo video.